Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, vamos a leer. Dice así: para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Por lo tanto, dice el Señor Dios de Israel: en verdad, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora, dice el Señor, de ninguna manera yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta noche yo quiero que nos centremos casi en la parte final de este verso, ya que si leemos ese capítulo nos está hablando de la historia de Elí y sus hijos. Elí era el sumo sacerdote de la casa de Dios, pero sus hijos, aunque eran sacerdotes, no hacían lo correcto delante de Dios. Y muchas veces nosotros no hemos aprendido a darnos cuenta lo que dice la palabra de Dios acerca de las promesas de Dios. Toda promesa de Dios está como condicionada a una obediencia. Y aquí es donde nosotros muchas veces a nosotros nos falla, porque hacemos nuestras las promesas, pero como los muchachos ahora, ¿verdad? Quieren novia sin comprometerse. O como las muchachas quieren andar con novio pero sin compromiso. ¿Sí me entiende, verdad? Y nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es compromiso o entrega total. Dios no es de los que quiere algo a medias o con la libertad de que si ya no quiero te dejo, me voy y hacemos cada quien sus maletas, ¿verdad? No. Si Dios nos toma como hijos, tenemos que entender que Él es un padre que no está dispuesto a perder a sus hijos o a sus hijas, pero que también corrige y reprende a sus hijos. Dele gloria al Rey. Sé que ese evangelio ya desapareció, quedó en el siglo XIX. No, hermano, si es el de Cristo, es del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI y hasta que Cristo venga. Amén. Pero dice acá la palabra del Señor que Dios llegó el momento que le dijo a Elí: por tanto, dice el Señor Dios de Israel, en verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Era la promesa de Dios. ¿Para quién? Para Elí, para el sumo sacerdote. Y Dios quería cumplir esa promesa a su siervo, como quiere cumplir todas sus promesas a la iglesia, a nosotros. Por ahí decimos: Dios no miente. No, Él no miente. Su palabra es fiel y se cumple. Pero Dios puede cambiar porque Él es Dios. Él es Dios. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos empujando a que Dios tome otra decisión con lo que ya Él había decidido hacer con nosotros. Todos nos gozamos cuando leemos que Nínive se arrepintió y Dios se arrepintió también de destruirla. Pero no nos gozamos cuando leemos pasajes como este. Porque aquí nos dice que Dios dijo: ya no será así. Eso está serio, ¿verdad? Pero Señor, si tú me dijiste ya no será así,
¿Pero por qué? Porque te dije que tus hijos estaban mal y no hiciste lo debido como siervo de Dios que eres. Amén. Y luego viene lo que dice aquí el Señor. Pero ahora dice el Señor, de ninguna manera. Está cambiando el Señor el curso de la promesa. Pero fue Dios solo porque sí tomó la decisión. No. Él fue el que desobedeció a Dios, dejó de honrar a Dios. Y si usted está aquí y se considera siervo de Dios, sierva de Dios, tiene que saber que el siervo honra a su Señor, tenga la razón o no la tenga, Él tiene que ser honrado. Sea justo o injusto para nosotros, Él es Dios y Él merece honra y gloria y respeto a su nombre, a su gloria, a su santidad. ¿Amén o no amén? Ser padre de familia, madre de familia es una bendición. Pero si tú te has entregado a Cristo y te consideras hijo de Dios, Dios tiene una bendición sobre tus hijos. Pero si tú y yo no hacemos bien el trabajo, Dios puede cambiar esa bendición. Pero pastor, si yo sirvo, pero si yo diezmo, al Señor no le sirve todo eso. El Señor pesa el corazón, lo decíamos ayer. Amén. Pastor, yo diezmo, gloria a Dios, está invirtiendo en la obra del Señor para ganar almas, pero a Dios no se le compran los favores. Dios honra. Ahí dice, ¿verdad? Por ese pedacito quise agarrar este versículo. Ahí le está diciendo Dios. ¿A quién se lo está diciendo? No se lo está diciendo al pueblo, se lo está diciendo al sacerdote, al que tenía, si podíamos decir, el cuello o la vara alta delante del Señor, ¿verdad? Es que delante del Señor no hay preferencias. Para Él todos valemos la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, y a todos nos mide de la misma manera. Amén o no amén. ¿Sí estamos aquí o ya nos vamos? Dice de ninguna manera. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Y luego, ¿qué más dice la continuación del verso? Esto me llama la atención. Yo honro, lo citamos muchas veces y lo sabemos de memoria, pero pregunto, ¿honramos a Dios? Porque honrar a Dios es más que venir a la iglesia. Honrar a Dios es más que leer la Biblia. Honrar a Dios es más que que repartir tratados. Honrar a Dios tiene que ver con una entrega total y una obediencia total a nuestro Padre Celestial. Elí seguía ministrando, pero a Dios no le agradó su corazón. Elí seguía desempeñando la función. No le quitaron el título, pero a Dios no le agradó. Y por eso Dios determinó que su descendencia ya no iba a seguir ministrando en la casa de Dios. ¿Te das cuenta lo delicado que es no honrar a Dios? Por eso hay que buscar honrar a Dios todos los días de nuestra vida, en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, donde quiera que estemos, porque somos hijos de Dios. Esa es la bendición más grande de un hijo de Dios. Que tenga la libertad de honrar a Dios todos los días. Y honrar a Dios es obedecer en su palabra. Si Él dice amad a vuestros enemigos, hay que amar a nuestros enemigos.
Pastores, que yo no lo siento, es que para honrar a Dios no necesita sentirlo, necesitamos obedecer nada más. Eso dice la Biblia. Es que pastor, yo no lo siento. ¿Quién te ha dicho a ti que vamos a sentir honrar, es decir, amar a aquel que nos hace la vida de cuadritos? Nadie siente amarlo. Pero yo tengo a un Dios, a un Padre que me dice: hijo, ama a aquel que te aborrece, perdona a aquel que te ofende, porque eso trae bendición a tu vida. Eso es honrar a Dios. Eso es exaltar el nombre de Dios en nuestras vidas. Dale gloria al Rey. Si puedes honrar a Dios. Honrar a Dios es para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué más? Pero pastores, que usted no sabe, me maltrataron, me insultaron, me hicieron de todo. Dios, tu Padre, ahora dice: honra a tu padre y a tu madre, a ese hombre que te engendró, a esa mujer que te dio a luz. Y no está preguntando si nos trató mal. Él dice: hónralo, punto. Esa es palabra de Dios. Ahí dice: Dios honra a los que. Pero como ahora vivimos en un mundo, no es que no son mis derechos. Tus derechos terminan cuando Dios dice lo que tenemos que hacer. Punto. Pero muchas esposas, es que son los derechos de la niña. Sus derechos de la niña terminan donde empiezan las líneas de Dios. Amén. Dice un pastor, un predicador que conozco: me van a seguir queriendo. Y yo digo: yo no vengo a que me quieran. Yo no vengo a que me quieran. Yo vine a visitarlos, a gozarme con ustedes. Y el pastor y el Señor permitió predicar la palabra, y eso hacemos. ¿Amén o no amén? Vivimos en un mundo que está de cabeza. Ahora los hijos quieren que los padres los reverencien a ellos. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. ¿Amén o no amén? Vamos a cambiar el rumbo para que no se pongan tristes. Génesis capítulo 41. Dios honra a los que. No pierda de vista esto. Esta es la bendición de los hijos de Dios. Que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Para honrar a Dios no necesitamos mucho. Lo que necesitamos es voluntad de corazón. Amén. Amén o no amén. Rendir nuestra voluntad a Dios. Y poder decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, wow, ya no lo vivo conforme a lo que yo quiero, sino conforme a Cristo que está en mí, que mora en mí. Pero Pablo, ¿a poco te encanta que te metan a la cárcel? No, pero es la voluntad de mi Padre y voy para la cárcel. Bendito el nombre del Señor. Pero Pablo, ¿a poco te gusta que te azoten sin piedad? No, pero si esa es la voluntad de mi Padre, de mi Rey Jesús, lo acepto y lo vivo en su nombre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dele gloria al Rey. Al muchacho, cuando lo llevan al ejército, no crea que lo levantan a las 10 de la mañana a desayunar ahí su pancakes, ¿verdad?
con miel ahí arriba. No, a las 4 de la mañana tiene que estar de pie haciendo ejercicio, bañándose con agua fría. Nada que mamá, caliéntame el boiler ahí. No, señor. Y la Biblia dice que somos el ejército del rey. ¿Amén o no amén? Entonces, veamos qué dice la Biblia acá. Génesis capítulo 41, versos 53 al 57 leemos. Y dice así. Aquí habla de José, el soñador, ¿verdad? Dice: se terminaron los 7 años de abundancia que hubo en tierra de Egipto, y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, tal como José había dicho o había anunciado. Había hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan o había que comer. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿por qué estaba esa diferencia ahí? A ver si realmente hemos leído la Biblia. ¿Por qué estaba esa pequeña y grande diferencia ahí? ¿Porque Dios estaba en Egipto? No, estaba con José. ¿Pero quién era José? José no era un muchachito berrinchudo por ahí. José era un joven que tenía sus pies firmes y un corazón arraigado en Cristo Jesús. Y no andaba resentido porque sus hermanos lo vendieron. No andaba amargado porque sus hermanos lo vendieron. Tenía libertad de levantar las manos y bendecir el nombre de Dios. No andaba con temores caminando ahí en Egipto a ver quién lo iba a sacar de Egipto. No, él estaba en Egipto y seguía fielmente cumpliendo y alabando y glorificando y honrando a su Señor. Y un día está allá el faraón y tiene un sueño, ¿verdad? Que lo turbó todo un día, otro día, porque buscó a todos los intérpretes de su reino y nadie le pudo interpretar, porque vio 7 vacas grandotas, gordas, como ganas de agarrar un pedazo y hacerlo bistec, ¿verdad? Pero en medio, detrás de esas vacas hermosas que daban ganas de hacerse un asado con ellas, aparecieron 7 flacas que nadie las quería, ¿verdad? Los puros huesos caminando por ahí. ¿Las ha visto usted así cuando se ponen? Nadie quiere un pedazo de carne de esas, ¿verdad? Es el puro hueso, ¿verdad? Y el faraón se asustó y nadie le pudo interpretar el sueño. Pero allá había un joven que honraba a Dios. De tal manera que fue a parar a la cárcel por honrar a su Dios. Por eso fue a la cárcel. José no fue a la cárcel por otra cosa, sino por honrar a Dios. Honrar a Dios no siempre nos va a tener en plena libertad. Honrar a Dios va a costar lágrimas en determinados momentos de la vida. Pero tienes la seguridad que Dios se glorificará y te levantará, abrirá las puertas de la cárcel y te dará la victoria y saldrás en victoria, porque Dios honra a los que lo honran. Esta es la bendición de los hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende, verdad? Pensemos, la reina, la esposa de Faraón, estaba media descuidada por ahí y José andaba haciendo el trabajo de la casa y un día se abalanzó sobre él y dijo: este no se va de aquí. El faraón me tiene descuidada, pues este me va a hacer el favor aquí. Y no, dijo: todo me lo ha puesto mi señor, este señor aquí, el jefe de José, me lo ha puesto en mis manos y de todo puedo disponer, pero no de usted.
Sabía respetar los límites, hasta dónde podía llegar y qué no podía hacer. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene que saber hasta dónde llega y dónde no puede pasar. Hay límites para los hijos de Dios. Y la mujer no le gustó, ¿verdad? Y dijo, ¿sabes qué? Ese me quiso violar. Puras mentiras, pero ya sabe el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Y mandaron a José a la cárcel. Pero llegado el tiempo, Dios quiso glorificarse, ¿verdad? Y José seguía trabajando en la cárcel. Ese hombre, a mí siempre me impresionan esos hombres, porque lo metieron a la cárcel y se puso a trabajar en la cárcel. Y todos los presos lo empezaron a respetar en la cárcel. Y empezó a interpretar sueños dentro de la cárcel. El Hijo de Dios, aunque esté preso, no está preso, está libre. La hija de Dios, aunque esté en medio de problemas, está libre. Para honrar a su Dios, si desea honrar a su Dios. Amén. Pero la que no hay Dios. No llega el marido a la hora que está acostumbrada y se siente enjaulada, que no sabe qué hacer. Pensando a ver si se fue con la pancha. Y el pobre tal vez se le ponchó una llanta en el camino, o se le atravesó un carro y está batallando ahí en el tráfico. Y cuando llega a la casa, en vez de hallar una bendición, encuentra un problemón ahí. ¿Que dónde estabas? Y hay quienes hasta la ropa le huelen, a ver qué olor le encuentran. ¿Estará honrando a Dios con eso? O viceversa, o si fuera el varón. ¿Estará honrando a Dios? Entonces tenemos que aprender a honrar a Dios, ¿verdad? Entonces vino el momento que Dios cumple lo que le había mostrado a Josué, porque José le dice, ¿sabes qué? Son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. La abundancia, todos queremos un cheque de $1,000 cada viernes, ¿verdad? Todos queremos un cheque de $1,500 cada viernes, cada fin de semana. El problema es que lo recibimos y al rato estamos sin nada. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Para manejar las finanzas de acuerdo a la voluntad de Dios se necesita temor de Dios. Pero si no hay temor de Dios, gano 1,500 a la semana y voy a adquirir una deuda de 3,000 a la semana. Y al rato, pastor, ore por mí porque estoy endeudado. Y Dios dice, a ver, hijo, ¿quién te dijo? Te bendije con 1,500 y ni siquiera te acordaste de una ofrendita ahí en la iglesia. Y ahora sí quieres que yo te honre, ¿verdad? ¿No? Solo allá en México nos pasa, ¿verdad? Solo allá nos pasa, ¿verdad? Aquí no. Aquí todos ministramos el 90% de cada dolarito como conviene, ¿verdad? No, pastor, yo el 100%. Ok, como usted quiera. Yo me quedé chiquito 90%, ¿verdad? Usted saque las deducciones porque le dije 90%. Dios honra. Y la Biblia dice, honra al Señor con tus bienes. ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Pero como ahora sale alguno por allá diciendo, no, eso era de la ley. Miren, hermanos, el que no quiere hacer la voluntad de Dios busca por donde le busque. El problema es que cuando se le cierre la puerta allá arriba, nadie se la va a poder abrir, porque la Biblia dice que la puerta que Dios cierra, nadie la abre, pero aquella que la abre, nadie la cierra también. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Y busquemos mantener esa puerta abierta con Cristo Jesús.
Porque esa es la bendición de los hijos de Dios. Y para que esa puerta se mantenga abierta, busca honrar a Dios todos los días de tu vida. ¿Quieres que Dios te responda a tus oraciones? Busca honrar a Dios todos los días. Porque toda oración que no honra a Dios no será contestada. Así oremos todos los profetas y todos los apóstoles y todos los siervos de la iglesia, no será contestada. Porque no es el profeta, no es el pastor, no es el ministro el que abre la puerta, es Cristo Jesús. ¿Amén o no amén? Gloria al Rey. Seguimos con José. ¿Qué dice la palabra? Vamos adelante, ¿dónde me quedé? Verso 55. Pero cuando el hambre se sentía en toda la tierra de Egipto, el pueblo, ¿qué dice? Clamó al faraón por alimentos. Entonces el faraón dijo a todos los egipcios: vayan, ¿a dónde? A José, y hagan lo que él les diga. Wow. Esas palabras las dijo María, la madre de Jesús, ¿verdad? Cuando se les acabó el vino. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Faraón, sin darse cuenta, sabía que ahí había un hombre que tenía temor de Dios y que la gracia de Dios estaba sobre él y tenía la sabiduría necesaria para poder hacer los negocios. Pero lo que llama mi atención es que José aquí es símbolo de Cristo Jesús. Es como una representación de Jesús, una teofanía de Jesús allá en Egipto. Ahora nosotros ya no estamos en la sombra, en el símbolo, estamos en la realidad. Cristo está con nosotros. Vayamos a Él, corramos a Él y hagamos todo lo que Él nos dice, porque ahí está tu bendición, ahí está tu provisión. Amén. Faraón dice: vayan con José, vayan con Jesús, vayamos a Jesús. Ve a Jesús, hermana, ve a Jesús, hermano, porque Jesús tiene la respuesta para ti, porque Jesús tiene la bendición para ti, porque Él puede suplir tu necesidad. No importa si es material, si es emocional, Dios, o es sentimental, Jesús puede suplir tu necesidad. Pídele sabiduría a Dios, pídele sabiduría de lo alto al Dios de los cielos, para que puedas discernir entre lo bueno y lo malo, porque eso trae bendición. Amén. Salomón, hermanos, no pidió riquezas. ¿Qué pidió Salomón? Y la Biblia dice que a Dios le agradó la petición de Salomón. Pero ¿para qué pidió sabiduría? Porque es importante ver el contexto. ¿Para qué fue? Pastor, pidió sabiduría. Sí, pero ¿para qué? Dijo: Señor, para guiar a tu pueblo. Él estaba consciente que Israel era su pueblo. Varones, mujeres que están aquí, pidan sabiduría de Dios para dirigir a su familia, para dirigir su casa, para dirigir todo lo donde el Señor los ponga. Porque eso va a hacer la diferencia entre un inconverso y un hijo de Dios. Y ahí se va a notar la bendición de Dios. ¿Qué tenía José? Sabiduría de Dios. Bendito el nombre de Dios. Y donde Dios lo ponía, José prosperaba, porque tenía sabiduría de Dios. Nosotros buscamos lo material, no busquemos primero lo espiritual, y lo material será añadido. Eso dice la palabra de Dios, ¿o no? Termino en eso, vaya conmigo. Mateo capítulo 6, porque ya me quedan 2 minutos. Mateo capítulo 6, verso 33. Qué hermoso, ¿verdad?
Lo sabemos de memoria, pero una cosa es de tenerlo aquí. El brujo tiene aquí la palabra en la mente, pero en su corazón está vacío. Vea lo que dice aquí. Mas busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. ¿Qué más? Y todas estas cosas les serán añadidas. Es la promesa del Señor. Busca primeramente honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si sientes que has ofendido y le has faltado en la honra a Él, pídele perdón y busca la justificación de Dios, y lo que haga falta será añadido. Bendito su nombre para siempre. Yo te podría decir, trae una ofrenda de $5,000 y el Señor te va a devolver 10. Pero ¿de qué sirve eso? Si eso no es palabra de Dios. La palabra del Señor dice que Él honra a los que le honran, punto. ¿Sí? Pero a veces la pereza nos encuentra a buscar una salida, y se nos olvida que la Biblia dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. Todo va pegadito, ¿verdad? ¿No quieres trabajar? No, pastor, yo pues estoy en tiempos modernos, trabajo 8 horas. Por eso vives como vives, hermanito. No, pastor, en tiempos modernos ahora no queremos hacer nada más que todo aquí en el Face, en la tecnología y toda la cosa. Ok, síguele ahí, no te preocupes. El problema es que mamá y papá no van a ser eternos. No van a ser eternos. Y cuando no estén, te vas a dar cuenta de que faltarle el respeto a tu mamá fue lo peor que hiciste. Que faltarle el respeto a mamá o a papá fue lo peor que hiciste. Pero si hubieses honrado a tu padre y a tu madre escuchando sus consejos, entonces serás verdaderamente bendecido, porque la bendición de papá y mamá seguirán tu vida donde quiera que vayas, porque el Dios de tu padre y de tu madre estarán contigo donde quiera que vayas, y el Señor te abrirá la puerta que necesite abrirte. Por eso hay que honrar a Dios. Jóvenes, obedezcamos la voluntad de Dios, porque esa es la bendición de los hijos de Dios. Que tenemos a un Dios que es fiel en su palabra, y si Él dice yo honro a los que me honran, yo creo eso y quiero honrarle esta noche y todos los días de mi vida. Es lo más difícil, hermanos. Si no, pregúntele a las muchachitas por ahí: hija, cuídate para el Señor. No, mamá, estoy en tiempos modernos. Eso es allá en tu rancho, mamá. No, eso es allá en el rancho y hoy aquí en la ciudad. Porque si has creído en Cristo, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Punto. ¿O no? Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si ahí vive Dios en ese cuerpo, ahí tienes que honrar a Dios. Solo cuando estamos en la iglesia, no. Cuando estás en la escuela, cuando estás con tus amigos, donde quiera que estés, ahí el Señor está. Porque nuestro Dios no es como el de la religión, que se queda en el altar ahí, ¿verdad? Le echamos humo, lo besamos y toda la cosa, y ahí sigue frío, ¿verdad? El nuestro no. El nuestro vive en su templo y se mueve en su templo, se manifiesta en su templo, y a su templo trae bendición, a su templo trae sanidad, a su templo trae provisión. Lo que necesita el templo, Dios lo provee, porque es su morada. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey y póngase de pie.